¿Quieres saber más de nuestros temas diarios? We have a website. Consulta vamos.com.es y entérate de las tendencias del momento. Aquí estamos de regreso, chicas, amigos oyentes, ya conectados a través de FM Mundo Live. Qué alegría estar juntos, no solamente a través de 98.1, sino también a través de live, en vivo. Si quieren, pueden ahora conectarse en este instante a Facebook Live para que nos miren en vivo con esta súper entrevista. Así es, y contamos con la presencia entonces de Alicia Garzón. Ella es sexóloga médica y brinda asesoramiento clínico de la relación de pareja. Ha estado en varios cursos y ha dado conferencias y talleres en el campo de la salud y de la sexualidad. Hoy con Alicia conoceremos cómo viven la sexualidad las personas con discapacidad. Así que, Alicia, te damos la bienvenida. Gracias. Alicia, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo, gracias a todos por vernos y escucharnos. Empecemos a conversar, mi querida Alicia. ¿Qué es lo que sucede desde su expertise, desde sus estudios con la sexualidad alrededor de la discapacidad en general? Porque sabemos que hay ciertas condiciones donde funciona de distinta manera. Sí, bueno, la sexualidad en discapacidad tiene varias aristas a ser consideradas. Y lo más llamativo, lo más notorio es que el paciente con discapacidad no se permite vivir la sexualidad. Piensa que no tiene derecho, incluso la sociedad tiende a sexualizar a las personas con discapacidad. Entonces, eso es lo más frecuente, ¿no? Que el paciente diga, no tengo derecho, no debería hacerlo, yo no puedo mostrar que tengo un interés sexual. Es más, incluso no se permiten tener una pareja. Y si es que se permiten, debe ser o piensan que debe ser una pareja con la misma discapacidad o con alguna discapacidad. Generalmente los cuidadores, los padres, están muy al pendiente de ellos, entonces no pueden vivir una sexualidad libre, ¿verdad? Casi siempre es con la supervisión de alguien más o está prohibida. Entonces, esa es la primera situación, el primer escalón que hay que atravesar para poder abordar la sexualidad en la discapacidad. Y ahora, Alicia, entonces, ¿cuál debería ser ese procedimiento para cambiar el chip, para poder disfrutar y gozar de una sexualidad, o primero para empezar a tener una relación en pareja? Sí, bueno, hay otro elemento importante y para poder cambiar el chip necesitamos establecer qué problemas hay, ¿no? Primero, no darse el permiso a vivir la sexualidad para poder encajar en una sexualidad, en una sociedad que desexualiza, pero también cuando ya las personas comienzan a vivir la sexualidad o a identificarse con sus expresiones sexuales, ven que funcionan distinto y entonces quieren funcionar igual que el resto. Sí, ahí comienzan muchas disfunciones sexuales. Entonces es importante que tanto el paciente o la paciente con su pareja puedan abordar esta situación nueva. En relación a cambiar el chip, creo que lo más importante sería saber que tenemos derecho, todos tenemos derecho a una sexualidad sana, placentera, operativa, y que cada persona tiene o puede crear su sexualidad propia. Alicia, entonces, para las personas con discapacidad que tienen pareja, sería de mucha ayuda que sea la pareja la que lo ayude, la que lo incite a tener una vida sexual prácticamente normal. Sería útil, pero no sería lo mejor ni lo primero. Entonces debe empezar por cada persona. Exacto. Probablemente la comunicación sexual, la asertividad sexual sea útil cuando la pareja le diga, mira, extraño esta parte de nosotros, extraño el contacto sexual. Así como se extraña el potenciar una conversación sobre el dinero, o como se extraña el darse expresiones de cariño que no sean necesariamente sexuales. Pero me imagino que debe ser con mucha sutileza también para que la persona no se sienta de alguna manera presionada, ¿no? Sí, justamente. Entonces, si nosotros podemos generar conversación con nuestra pareja a partir de la vulnerabilidad, a partir de la necesidad de crear algo en equipo, entonces es factible. Es decir, no bajo la demanda, no bajo la presión, ¿sí? Ni el reclamo. Exacto, no es útil. Pero sí decir, esta área entre nosotros está como descuidada o la extraño, vamos a construir algo aquí. Y construir algo aquí no significa de ley una respuesta sexual completa con orgasmo y como si no hubiera discapacidad, no, sino vamos a crear una sexualidad acorde a nosotros y vamos viviendo esto. Claro, en el proceso hay muchas
muchos momentos difíciles o nuevos, ¿verdad? Hay bastantes retos, entonces, y la incertidumbre generalmente preocupa, da angustia. Entonces, darse el permiso a conocer esta sexualidad. Y no solo pasa en la discapacidad, pasa en todas las parejas. Lo más fácil es generar una respuesta que nos vende la sociedad, ¿no? Sí, darse besos, excitarse, tener un orgasmo, ya está listo. Ya, qué placentero, cómo nos amamos. Cuando es distinto, ¿no? Exacto. Entonces, si la pareja pudiera traer a colación, traer a la mesa ese tema que está pendiente, eso sería útil para que entonces el paciente, la persona con discapacidad, pueda abordar este conflicto o este problema en un sistema de seguridad, en un sistema seguro, de afecto, y que no necesariamente va a recibir un castigo por un buen o un mal funcionamiento, y que se permite el error, ¿no? Dentro de una relación de pareja en donde se permite el error, el fracaso, donde hay un permiso a descubrir, la sexualidad puede comenzar a surgir. Ali, ahora, lo que yo pienso que no queda muy claro para la gente que nos escucha es, por ejemplo, qué sucede en cada caso. Es decir, por ejemplo, puede haber el deseo, pero no se manifiesta, digamos, en el caso de los hombres con una erección, o tal vez las mujeres con, no sé, con algún tipo de lo que pase, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Exacto, lubricación. ¿Cómo se manifiesta el deseo? ¿Qué sucede en un caso? Si podemos poner un ejemplo en específico. ¿Cómo no? Bueno, hay varios tipos de discapacidad, entonces podemos notar, por ejemplo, en la discapacidad física, o en la discapacidad auditiva, en la discapacidad visual. Si una persona con discapacidad física tiene motivación por tener relaciones sexuales, pero tiene miedo a no presentar una erección, claro, es muy probable que no manifieste su deseo, ¿sí? Entonces, se podría manejar este manifieste factor. Físicamente. No, manifieste verbalmente. Verbalmente, sí. Okay. Entonces, se podría manejar este miedo así, que lo presenta en grande, por pasos, ¿no? Como fragmentar, como si fuera un pan, entonces, un pan rebanado, pues. Entonces, vamos por partes. ¿Qué tal expresar el deseo verbalmente, verdad? Tal vez decirle el varón a la mujer: tengo ganas de encontrarme sexualmente contigo y tengo miedo de no tener una erección, tengo miedo de no responder. Lo que hemos hecho es fragmentar este miedo y presentarlo al inicio, ¿no? Expresarse los deseos y los miedos, entonces, sin duda. es un buen paso. Ahora, ir al médico es base, es clave, ¿no? El trabajo médico sexológico es básico, porque no solo se abordan las emociones, la asertividad sexual, obviamente se hace un examen físico para saber qué es lo que está lesionado, ¿sí? No todas las discapacidades vienen de la misma causa. Son iguales. Exacto. Entonces necesitamos hacer una evaluación de cómo está el sistema o todo el aparato sexual. Entonces, si hay lesiones vasculares, si hay lesiones neurológicas, hormonales, incluso sin discapacidad hay todas estas lesiones, o pueden haberlas, y tenemos también terapia para poder manejar estas dificultades. O incluso puede haber que la situación en que los dos tengan algún tipo de discapacidad. Sí, claro, ¿no? que sí. Y es bueno recordar que el placer sexual, la vivencia sexual en pareja, no depende de los genitales en funcionamiento. Los genitales son un elemento más, no son los únicos que dan la sexualidad. Allá iba mi pregunta. ¿Qué alternativas podemos encontrar para poder satisfacer a nuestra pareja si es que no podemos tener ese contacto directo o, no sé, una relación sexual como normalmente la vivimos todas las personas? Quizá hay herramientas, hay maneras donde podemos poner a volar nuestra creatividad y tratar de no sé, satisfacer a nuestra pareja y a nosotras mismas. Sí, nosotros claro. mismos. Ajá. Bueno, es importante considerar que la sexualidad no está ubicada solo en los genitales y que no está diseñada para satisfacer al otro. Es imposible que una persona con un cuerpo ajeno al compañero pueda dar placer al otro. No se puede. Lo que sí se puede es compartir un momento sexual en pareja. Entonces, la creatividad, la fantasía, otros métodos eróticos y no relacionados a los genitales, sí, como no, son muy factibles. Pero primero sería útil establecer el propósito de la sexualidad. ¿Qué queremos conseguir con esta sexualidad? Tal vez queremos descubrir áreas erógenas nuevas, queremos descubrir qué zonas nos provocan dolor, porque hay zonas en personas lesionadas, por ejemplo, en lesionados medulares, que tienen más dolor justo alrededor del área de la lesión. Entonces, esas áreas, aunque antes pudieron haber sido erógenas, ahora no necesitan tener tanto estímulo. Tal vez otro propósito que es muy frecuente es: tenemos un fin reproductivo, y entonces habría que poner trabajo en esto, ¿no? Otro propósito sería: a través de la sexualidad queremos reunirnos más, potenciar la relación en pareja, o queremos conseguir placer. Ok, ¿cómo vamos a conseguir placer? Que los genitales no estén en funcionamiento no quiere decir que no hay placer genital. Entonces puede no haber erección y sí puede haber eyaculación.
puede no haber orgasmo y puede haber placer, tanto en mujer y en varón. El cuerpo realmente es increíble, ¿no? Exacto, tanto así que hay un elemento importante que se llama paraorgasmo. Es decir, es un fenómeno paralelo al orgasmo, no es el propio orgasmo por la vía habitual, sino por una vía neurológica alterna. Y eso la mujer y el varón lo pueden aprender a hacer. Sí, y se da típico en discapacidad. Alicia, hay muchísimos mitos en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son los más frecuentes? Los más frecuentes que la persona con discapacidad no tiene sexualidad, que no tiene necesidades sexuales, que no tiene deseo, que no necesita, que no está interesado en eso, y es completamente falso, ¿verdad? Ese es el más frecuente. Sí, el más frecuente. La sociedad tiende, o todos pues, tendemos a desexualizar cuando no entendemos, y generalmente los extremos de la vida son desexualizados por la sociedad. Los niños no tienen sexualidad, las personas de la tercera edad no tienen sexualidad. También en situaciones distintas a lo habitual, las embarazadas no tienen sexualidad, y si tienen, no deberían. Las personas solteras no tienen sexualidad. ¿Sí? Si se queda viudo, dejó de tener sexualidad. Tanto así que las personas en la tercera edad asumen ese rol y dicen, ok, ya tal vez me retiraron el útero, pues ahora me dedico a ser abuelita. Y dicen, ahí estos términos, se cerró el parque de diversiones. Es verdad. A ver, ¿qué pasó? Entonces, el aprender a tener una sexualidad dentro del cambio de las etapas del ser humano es un reto para todas las personas. Durante la enfermedad, por ejemplo, y más durante la discapacidad. Hemos topado justamente el tema de la enfermedad, Alicia. Ahora, por ejemplo, si alguien es mamá de una persona discapacitada, la sexualidad siempre hemos comentado que se debe incluso hablar con los chicos, es decir, empezar a conocerse, ¿no? ¿Cómo sería el diálogo? ¿Cómo sería la manera de actuar de una mamá o de unos padres de familia de un discapacitado en torno a la sexualidad desde la adolescencia, por ejemplo? Sí, bueno, es necesario establecer qué discapacidad hay. Lo más frecuente que ven en la consulta. Sí, justamente. Por ejemplo, no sé, puede ser algo en el cerebro o algo físico. Exacto. Entonces hay algunas discapacidades intelectuales, ¿verdad? Es súper común, es muy frecuente en la consulta el síndrome de Down. Entonces las mamás y los padres y las madres vienen a consulta y dicen, yo no sé qué hacer. Lo más frecuente es que los hijos quieran iniciar la sexualidad, pero no saben cómo. Entonces los padres les encuentran en eventos de sexualidad en solitario. Y los padres vienen muy preocupados porque el hijo se muestra sexualmente sin limitaciones, al decir de ellos, ¿no? Con varias personas, con las primas, con los amigos, incluso con la mamá o con el papá, o están habitualmente encerrados en su cuarto o en su baño, tocándose solos, y entonces comienzan a tener un miedo los padres de que se haga una conducta adictiva o compulsiva. Entonces, lo ideal es hablar, otra vez, traer a colación el tema, con los padres y con el hijo o la hija, y decir, a ver, esto es la sexualidad, cómo se maneja la sexualidad, higiene sexual, y claro, crear el espacio. De una manera natural, ¿no? Sí, crear el espacio para que cada persona pueda vivir su sexualidad. Necesitamos enseñarle a cómo tocarse, es evidente. Incluso hay personas, entre los padres de personas con síndrome de Down, por ejemplo, se reúnen y planifican sexualidad para sus hijos, es decir, pero eso ya depende de la decisión de cada padre de familia, ¿no? Planifican que tal persona esté con tal persona, les hacen exámenes, también se hace un programa de esterilización para que no haya dificultades y enfermedades, y entonces propician un encuentro sexual entre los dos. Sí, obviamente se considera la edad y demás, ¿no? Esto, por supuesto, está dentro de la parte ética de cada paciente y de la familia. Hay personas que dicen, prefiero a mi hijo enseñarle a que tenga una sexualidad sola, o a mi hija a que tenga una sexualidad sola, ¿sí? Hay personas que deciden negar la sexualidad para sus hijos. Es un derecho de cada paciente, y lo más importante es proveer información y ayudar, dar herramientas para poder manejar estas situaciones difíciles. Muy bien, y además partiendo de que las caricias y los besos son iguales para todos, así que bueno, respetando la decisión de cada uno y el bienestar que encuentre cada uno con las herramientas que determine adecuadas. Alicia, le queremos agradecer por toda la información, por habernos apoyado con este tema tan interesante y tan importante para nuestra sociedad. Y delicado, chicas, que es muy importante. Y yo solo quisiera como mencionar que hay que informarse de todos los actores, es decir, no decir, bueno,
como no hay nadie en mi familia que tenga una discapacidad, pero como sociedad civil tenemos la obligación, ¿cierto? Y más de transmitirla a través de los medios de comunicación. Sí, cómo no. Yo quisiera también presentar una cara chévere de la sexualidad en la discapacidad. Tal vez vemos la discapacidad como una carencia, pero la discapacidad en realidad es tener un mundo diferente, es funcionar de diferente manera, con otros recursos. Entonces, cuando una persona no dispone de alguno de los órganos de los sentidos, por ejemplo, la visión, aumenta o potencia otros órganos que son completamente eróticos. Y la sexualidad es muy placentera y factible y sana, operativa, placentera sobre todo. Y los pacientes refieren cómo se sienten más completos después de haber sido abordados en la consulta médica sexológica sobre su sexualidad y una vez que se les da herramientas. Entonces, lograr que un paciente complete esta área y que sea integral en su vida sexual y en su vida de salud y de pareja es satisfactorio, si es complaciente para el equipo médico y por supuesto para el paciente. Muchísimas gracias, Alicia. Con Realmente gusto. siempre tratamos estos temas con mucha delicadeza, con mucho respeto y sobre todo con el fin de informarnos, de educarnos. Claro que Gracias, sí. A Alicia. ustedes. Un Alicia, gusto. ¿dónde le podemos encontrar? Sí, claro que sí, estoy a la orden. Mi celular es el 099-290-0037 y todos mis datos en mi página web aliciagarzón.com. Excelente. Gracias, Alicia. Nos vamos a Gusto. despedir de toda la gente que nos mira a través de FM Mundo Live. Seguimos en sintonía en 98.1. Todavía tenemos un poco de programa. Y recuerden que si se perdieron la entrevista, vayan a nuestra biblioteca de videos en YouTube FM Mundo Live. Así es, gracias por estar conectados con nosotras. Nosotros continuamos nuestro programa, así que todos muy atentos y por supuesto conectados. Gracias por vernos y escucharnos.